Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos a su canal Adventista Historicista. En esta oportunidad vamos a continuar explicando, estudiando, compartiendo el Evangelio eterno, la verdad presente, relacionada con la temática de los 144.000. En esta oportunidad vamos a estudiar la Biblia para entender las condiciones por las cuales los 144.000 no serán destruidos, no verán la muerte, no les alcanzará la plaga. También vamos a entender las condiciones para poder cantar el cántico de Moisés. Entonces vamos a entender la temática relacionada con los 144.000 en su experiencia en esta tierra, que se asemejará a la experiencia vivida por los israelitas en Egipto al salir de allí, y también a la experiencia que han vivido todos los redimidos en la historia bíblica y en la historia de la iglesia. Esa historia de remisión, de liberación, de limpieza del pecado, es la experiencia de todos los santos y salvos, desde Adán hasta el último ser humano salvo, por la gracia, la sangre y el Evangelio de Cristo, y el nombre de Cristo. Por lo tanto, los 144.000 serán parte de la experiencia de la iglesia cristiana desde Adán hasta el último sellado. Y esa experiencia tiene que ser la misma experiencia, la misma condición para ti y para mí, no solamente para ser un 144.000, sino para ser salvos. Por lo que la experiencia del 144.000 es la experiencia de todo salvo en medio de la iglesia y en medio del pueblo de Dios. Y viceversa, la experiencia de todo salvo en el pueblo de Dios es la misma experiencia de los 144.000 al final de la historia. Así que las condiciones para ser salvos son las mismas condiciones para ser sellados. Las condiciones para ser hijos de Dios son las mismas condiciones para llegar a ser un 144.000. Por lo tanto, las condiciones que hubieron en el pasado para que el pueblo no fuera destruido en medio de plagas, como en Egipto, son las mismas condiciones que tendrán los 144.000 en medio de este Egipto global, en medio de esta Babilonia global, que sufrirá las plagas o la ira de Dios reflejadas en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Esa destrucción no le alcanzará a los 144.000 porque cumplieron las condiciones que la Biblia establece para todos los sellados, para todos los salvos, para todos los redimidos. Porque esa es la palabra principal, que los 144.000 fueron redimidos en la sangre del Cordero. Así que bienvenidos a este estudio sobre los 144.000, en que revisaremos la experiencia de estos santos relacionada con la experiencia de los santos del pasado y la salvación, condicionada en los conceptos y condiciones que el Señor establece a través de su palabra, el Evangelio eterno, en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Esas condiciones, si las cumplimos por la gracia del poder de Dios, del Espíritu Santo, nos llevarán a ser sellados. No nos alcanzará plaga y mal alguno, seremos bendecidos, y si Dios lo dispone, seremos 144.000 o seremos mártires. Cualquiera fuere la voluntad de Dios para contigo o para conmigo, si vamos al descanso, lo haremos para la gloria de Dios y para la salvación de muchos. Pero si seremos perseguidos hasta el fin del tiempo cuando Cristo venga, también será para la gloria de Dios y para la salvación de muchos. Así que bienvenidos a este canal Adventista Historicista. Si les gusta este video y este trabajo, por favor comparta este video y apóyeme con un like, y por favor suscríbase a mi canal. Le pido ahora que me acompañe en oración para pedir al Señor la autorización para estudiar las Santas Escrituras. Padre nuestro que estás en el cielo,
Alabado, glorificado, bendito y exaltado sea tu santo nombre. En esta tarde noche elevamos nuestra oración para pedirte perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestras apostasías y reconociendo nuestras maldades, suplicándote que en la sangre de Cristo y reconociendo que solamente en Él podemos ser redimidos, limpiados y perdonados, y a través de Él ser salvos del pecado y de la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos limpies y nos laves en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora que creemos en tu palabra y tu promesa, que nos promete que en Cristo seremos limpios y redimidos de toda maldad, pedimos que la promesa del Espíritu Santo sea cumplida sobre nosotros una vez redimidos y limpios en Cristo. Y con ello pedimos por el poder y dirección del Espíritu Santo la autorización para estudiar tu santa palabra. Y por medio del poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, solicitamos, Señor, la revelación de lo alto y la dirección del cielo para realizar este estudio y compartir tu palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas y compartiéndola por medio de la voz y del testimonio. Quédate con nosotros, revela tu verdad, bendice a mis hermanos, danos tu Santo Espíritu y el perdón que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos humildemente y permítenos conocer la experiencia de los 144.000 para ver si esa experiencia puede ser la nuestra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos queridos, vamos entonces a estudiar el tema que hoy nos convoca sobre los 144.000 y las condiciones que Dios establece para ser sellados, para que no nos alcance mortandad o plaga alguna, y también para cantar el cántico de Moisés. La primera pista que nosotros vamos a entender, la primera pista que vamos a conocer de la Biblia, está en Apocalipsis 14, versículo 7. Apocalipsis 14, 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 más bien, que nos habla del mensaje del primer ángel, del Evangelio eterno. Lo que nosotros encontramos en el mensaje de los tres ángeles son los componentes de las verdades que originan y componen el Evangelio eterno, el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, revelado por Cristo a través de Juan, su apóstol, y a las iglesias de Asia, como Efeso, Esmirna y Tiatira. Y esas verdades que están explícitas desde Génesis a Apocalipsis están resumidas en el mensaje de los tres ángeles. Y esos mensajes triangélicos son las condiciones y demandas que Dios ofrece para todos aquellos que queramos ser salvos y miembros de su pueblo o de su iglesia. Por lo tanto, la pregunta que nosotros hacíamos, ¿cuáles son las condiciones para ser sellados y para que no nos alcance mal?, la vamos a encontrar puntualmente en Apocalipsis 14, en el mensaje del primer ángel, en el contexto del Evangelio eterno, en el contexto del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio establece la voluntad de Dios, el Padre y del Hijo, por la revelación del Espíritu Santo, de la forma, de las condiciones, del plan que el Señor ideó para salvar al hombre. Por lo tanto, Dios estableció una forma y condiciones en las cuales Él salvará al hombre de su pecado, como lo dice Mateo 1:21, donde dice que llamará su nombre Jesús, pues que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, la manera en que nosotros seremos salvos está revelada en el Evangelio, en lo que a Dios compete, a su voluntad para con la iglesia, de cómo la iglesia debe conformarse a la voluntad de Dios y trabajar en pos de lo que Dios demanda para la salvación del individuo y la de sus hermanos. Es Dios el que impone las condiciones para la salvación del hombre, pero el hombre se escandaliza por la persecución del Estado y del sistema
y las iglesias terminan abandonando el evangelio y estableciendo su propio evangelio, el vino de Babilonia, y sus propias condiciones o tradiciones para que el hombre sea salvo. Y de esa manera se abandona a Cristo y ya no se permanece más con Él. Y nos transformamos en los anticristos, que saldrían de la iglesia, o sea, que saldrían del evangelio y del plan de salvación que Dios dispondría para el hombre. Cuando el hombre quiere salvarse por medio de la tradición y cambia el evangelio, esto es, las condiciones que Dios ha impuesto al hombre para salvación, entonces el hombre quiere salvarse por sus propias obras y por sus propias tradiciones. Por ende, esa persona jamás llegará a ser salvo y jamás llegará a ser sellado y por ende un 144.000. Para ser un 144.000, como lo vamos a ver en el siguiente video, tiene que mantenerse virgen y sin contaminación de mujeres. Esto es, sin teología y sin falsos evangelios, sin abandonar el evangelio y sin tradición humana, rabínica o fariseica. Por lo tanto, para ser salvo hay que mantenerse en el verdadero evangelio que Dios reveló a los profetas y a los apóstoles sus siervos, a los pioneros adventistas y a la gran profeta Elena G. de White. Salirse de ese contexto profético y apostólico es salirse de Cristo y dejar de caminar con Él y por ende ir derecho a la perdición. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. En el marco del primer ángel, el Señor nos indica cómo ser salvos. Vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, luego, en los versículos 8 y 9, se nos advierte por el mensaje del segundo y del tercer ángel las consecuencias de rechazar el llamado evangélico del primer ángel en el versículo 7, que nos declara que debemos temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora del juicio que establecerá y demandará la muerte del impío que viole la ley y la vida eterna para aquel que por la gracia de Cristo ha sido salvo y ha podido guardar los mandamientos. Y de esa manera volver a la imagen y semejanza con la que Dios nos creó en el Edén. Así que el Evangelio eterno nos demanda que debemos temer a Dios y darle gloria, mostrar su carácter y guardar sus mandamientos, porque ha llegado la hora del juicio que demandará la vida eterna para los que guardan los mandamientos y la muerte perpetua para los que violan la ley, que es pecado, pues la paga del pecado es muerte. Y el Señor establece ahora en adelante, a través de la Biblia, cuáles son las condiciones para alcanzar la misericordia, el perdón y poder llegar a guardar sus mandamientos y temer a Jehová. Y vamos a ver cuáles son las bendiciones que aquellos que temen a Jehová alcanzarán por medio de la promesa evangélica. Y veremos que la gente que teme a Jehová será salva de toda destrucción, de toda tribulación y de toda plaga. ¿Por qué? Porque temieron a Jehová y pusieron su confianza en Él. Hoy vamos a revisar textos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de los 144.000, pero sin mencionarlos. Los únicos textos en que se menciona el concepto de 144.000 están dispuestos en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 al versículo 5, que son previos al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que hoy vamos a entender los 144.000 redimidos de Israel en el contexto de la justificación por la fe, que es el mensaje de los tres ángeles, y entender por qué estas personas van a cumplir las condiciones que los llevará a no morir, a no sufrir plaga ni destrucción, y a poder cantar el cántico de Moisés, como Moisés
y aquellos padres israelitas que salieron de Egipto con él. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1, 4 y 5 nos dice. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. Miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. Esto es muy importante porque los 144.000 están en el monte Sión, delante del Cordero y delante del Padre. Y eso lo pueden hacer solamente los santos, como lo vimos en el estudio previo, que yo los invito también a ver, para aquellos que no lo han visto. Y miré ya que un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Se mantienen en el Evangelio eterno puro, en el mensaje de los tres ángeles, sin abandonarlo y sin abandonar ningún concepto que el Evangelio declare. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, no se han contaminado con doctrinas de iglesias, con teorías de iglesias, con teología de pastores y de teólogos. Son puros, proclaman el Evangelio que Dios reveló a sus siervos los profetas y apóstoles, sin mancha, sin pecado y sin teología humana. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos, y eso yo lo resalto. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Ahora, ¿qué es ser redimido? La palabra de Dios nos da la pista y nos dice, a través de esa respuesta, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, somos redimidos en la sangre de Cristo, que vertió en la cruz del Calvario, para limpiarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, los 144.000 fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios, a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. O sea, fueron justificados por la fe. Pero no se quedaron con la justificación imputada, sino que avanzaron en la justificación impartida, que es la santificación por el impartimiento del Evangelio, de los mandamientos, doctrinas y todo tipo de leyes que Dios tiene a través de las Sagradas Escrituras que conforman el Evangelio eterno, que se resume en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que nos ordena a temer a Dios y darle gloria, guardar sus mandamientos y mostrar su carácter obediente. Manso, justo y bueno, y sobre todo santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que estos 144.000 que están en el monte Sión con el Cordero y frente al Padre son santos, sin mancha, sin pecado, sin mentira en sus bocas, que es pecado, y predicando el verdadero Evangelio y teniendo el sello de Dios, el nombre del Padre, o sea, el carácter del Padre y del Hijo, en sus frentes. Todo esto se logró por la perfección de la gracia y el poder divino del Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 23 y 24, que nos menciona que la renovación del hombre espiritual se hace por medio del poder del Espíritu Santo, renovando nuestra mente y llevándonos a ser un hombre nuevo, nacido de Dios y de su Espíritu. Todo por la obra regeneradora del Espíritu Santo o la gracia de Cristo. Vamos a entender estos versículos que hemos leído a través de otros versículos paralelos que se encuentran en la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4 nos dicen, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel fueron redimidos, y estos no recibirán daño en las postreras plagas que caerán previo a la segunda venida de Cristo. Así lo evidencia el Salmo 91, el Salmo de los 144.000 que vamos a pasar a leer ahora. No sin antes exaltar
y destacar que los 144.000 fueron redimidos en la sangre de Cristo y fueron perdonados de sus pecados. La condición para ser perdonado se encuentra en el libro de los Proverbios, que nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No basta con ir a una iglesia, no basta con entregar diezmos. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, no encubrirlos, confesarlos, apartarnos y abandonarlos. Esa es la justificación por la fe que Cristo reveló a la mujer adúltera cuando fue acusada por los fariseos del Sanedrín. Yo no te condeno, vete y no peques más. Te perdono, pero no peques más. Así que la Escritura nos dice que para ser verdaderamente justificados debemos reconocer nuestra apostasía, no debemos encubrir nuestros pecados, que es infracción de la ley según 1 Juan 3:4, ir a Cristo, pedir perdón por el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo que nos convence de pecado, verdad y juicio. Pedimos perdón, el Señor nos perdona y luego por el poder del Espíritu Santo abandonamos el pecado manteniéndonos en la presencia de Dios a través de la oración, del estudio de la palabra y de la constante obra que tenemos que hacer por Cristo y por el prójimo. De esa manera, como dice Pedro, nunca caeréis. Pero ¿qué ocurre con aquel que encubre su pecado? No alcanzará misericordia. Por lo tanto, el orgulloso, el soberbio, el que no se arrepiente de nada, no alcanzará misericordia, aunque sea miembro de iglesia como lo fue Caín. Caín era miembro de iglesia e hijo del pastor o del sacerdote, pero no quiso reconocer su pecado, por lo tanto se perdió. Y lo mismo le ocurrió a Judas. Y así también al hombre de pecado, esto es, al papado, que no quieren reconocer sus fechorías, por lo tanto ha caído. Y el sistema papal católico ha caído. Y el sistema evangélico apóstata ha caído. No las personas, sino el sistema. Porque han abandonado el Evangelio y no han querido reconocer sus pecados como el pueblo judío y el pueblo israelita de la Biblia, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, todos aquellos que no quieran confesar sus apostasías y pecados no alcanzarán misericordia. Pero todo aquel, como dice Proverbios 28, 13, los confiese y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia y el perdón de Dios. Por lo tanto, para ser redimidos como los 144.000, primero hay que abandonar el estado laodicense y recibir el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia laodicense. El mensaje de Jesús que trae el zarandeo. Por lo tanto, al recibir el mensaje de reprensión de Cristo a través del mensaje a la Odisea de Apocalipsis 3, para nosotros somos zarandeados. Y si actuamos con fidelidad, a pesar de ese zarandeo y a pesar del mensaje de Cristo que nos advierte que somos pecadores y que estamos desnudos y que le necesitamos a Él para ser salvos, si aceptamos ese mensaje y somos zarandeados y aceptamos el mensaje, nos arrepentimos, nos humillamos delante de Dios y confesamos nuestro pecado y por medio del Espíritu Santo nos apartamos de ellos, entonces alcanzaremos misericordia. Pero si somos soberbios, como lo vamos a ver más adelante, seremos destruidos. Por lo tanto, todos aquellos que no quieran confesar sus pecados y abandonarlos, y se mantengan en la soberbia y en el estado laodicense, serán destruidos. Por lo tanto, para recibir el sello de Dios y no alcanzar destrucción, como los 144.000, y ser redimidos, hay que confesar nuestros pecados, nuestras apostasías, llorar por ellos, denunciarlos, tanto los míos como los de los demás, llorar por mi pecado y por el de los demás, pero denunciar mi pecado y el de los demás, clamando y gimiendo, esas personas serán selladas. Y no les alcanzará mal alguno, como lo dice Salmo 91, que es el Salmo de los 144.000.
Salmo 91, versículos 1 al 16, dice la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Para habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, hay que cumplir con ciertas condiciones, y ellas son salir de Babilonia, salir de Egipto. Y cuando nosotros salgamos de Egipto y de Babilonia, el Señor con sus alas de águila nos sacará de allí, nos llevará al desierto o al campo, establecerá su pacto con nosotros y Él nos sostendrá y nos proveerá todo lo que necesitemos para nuestra vida y salvación. Eso ustedes lo pueden encontrar en los siguientes textos bíblicos que explican lo que es estar bajo las alas de águila, que es Cristo, y bajo su protección, saliendo de Egipto, de Roma y de Babilonia. Eso lo encontramos en los libros siguientes. Éxodo capítulo 19, versículo 4, referente a la experiencia de Israel con Moisés y Aarón saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, hablando de la experiencia de los valdenses al comienzo de la Edad Media. Y posteriormente Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2, en la experiencia de los 144.000 en el tiempo final, previo a la segunda venida de Cristo, en el contexto de la caída de las plagas y de la persecución final o la gran tribulación. Estar bajo las alas de Cristo, de la grande águila, bajo su protección y vivir bajo el abrigo del Altísimo y orar y morar bajo la sombra del Omnipotente es salir de Egipto, de Babilonia, de Roma e irse al campo o al desierto por las alas del águila para que Él nos sustente saliendo de la presencia de la serpiente y encontrándonos con la presencia de Dios en el contexto de la naturaleza que Él creó. Así que, hermanos, esa es la condición para habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y allí, en esa libertad que el campo y el desierto nos provee, podremos ser libres para guardar los mandamientos y permanecer en su santidad y en su presencia delante de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y los que estén así confiados en Dios bajo su protección, bajo sus alas de águila, serán librados. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. ¿Con qué plumas? Con las plumas de las alas de la grande águila. Como lo dice, y se los comenté hace un ratito, Éxodo capítulo 19, versículo 4, Éxodo 19, 4 y 5, Apocalipsis capítulo 12, 14 y Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Con sus plumas te cubrirás, con sus plumas te cubrirá Dios, y debajo de sus alas estarás seguro, las alas de la grande águila. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia, de plaga, que ande en oscuridad, ni de mortandad, que en medio del día destruya. Por lo tanto, estamos en un contexto de destrucción, de enfermedad, de plagas y pestilencias, de muerte en gran cantidad. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, la recompensa de los pecadores, la recompensa de los que se pierdan, porque no quisieron reconocer sus pecados, porque no quisieron confesarlos ni abandonarlos,
porque fueron soberbios. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa palabra tropezar es la palabra que significa en hebreo caer, tropezar, caer. Caer en el camino, o tropezar o caer en el camino que se está andando, por los pasos que se están dando. Por lo tanto, la persona, al caminar en el camino de esta vida, al dar los pasos que le llevarán a avanzar en el camino de esta vida, corre el riesgo de tropezar y de caer. Pero en estas vicisitudes de destrucción, de muerte, de plagas y enfermedades, los 144,000 serán sostenidos por ángeles de Dios, para que estas personas en su camino hacia la salvación no tropiecen. Esta palabra aparece luego explicada en el Nuevo Testamento, sobre todo en los libros de Mateo, capítulo 16, capítulo 18. También nos habla Cristo en Mateo 24. Y esta palabra tropezar se asemeja entonces a Mateo 24, versículo 10, con la palabra escandalizarse o apartarse de Dios, avergonzarse de Dios, apostatar de Dios, apostatar de su palabra por la persecución, por la tribulación, por los padecimientos que el cristiano debe padecer si sigue a Cristo. Pues Cristo nos dice que el que quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Debemos padecer lo mismo que Cristo padeció. Y en ese padecer debemos perseverar, manteniéndonos fieles y perseverantes y santos a los requerimientos y mandamientos y leyes de Dios y su palabra. Por lo tanto, toma fuerza y se destaca entonces aquel versículo que dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos santos que en medio de las tribulaciones, persecuciones y sufrimientos se mantienen santos y fieles a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. En esa paciencia, en medio de plagas y sufrimientos, no pecan, no desobedecen, no apostatan, no abandonan el Evangelio. Así que la palabra tropezar es pecar, apostatar, producto de las vicisitudes de la vida cristiana, de los peligros y de las tribulaciones que hemos de padecer si seguimos a Cristo y sus pisadas. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Cristo pisoteó la cabeza de la serpiente según Génesis 3:15. Y Cristo en Apocalipsis capítulo 3:21 dice que aquel que venza como él venció se sentará con Cristo en su trono para juzgar y para reinar por 1000 años. Eso lo encontramos en Apocalipsis 3:21 y en Apocalipsis capítulo 22 desde los versículos 14 en adelante. Así que, hermanos, nosotros debemos mantenernos en la fidelidad del Evangelio a pesar de las vicisitudes, a pesar de las tribulaciones y a pesar de los muchos padecimientos que sin duda estamos sufriendo. Pero si no tropezamos, si no nos apostatamos, si no nos apartamos de la palabra, si no nos escandalizamos, sino que nos mantenemos fieles, siendo perseverantes o pacientes guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o sea, a la ley y al testimonio, entonces seremos sellados y salvos en la paciencia en Cristo. Pero en ese accionar paciente que tendremos
al tratar de ser fieles y guardar sus mandamientos, el Señor mandará a sus ángeles para que nos sostengan en ese transitar y que ellos nos sustenten, como sustentaron a Elías, no faltándole ni el agua ni el pan, como lo promete el Evangelio, que a los siervos de Dios el pan y las aguas les serán ciertas. Y que no habrá mendigo en medio de su pueblo. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Y al creer en ese Evangelio que nos promete estas cosas, somos sellados por la verdad, de tal manera que el sellado es inconmovible en esa verdad evangélica. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Se fijan? Ahora, sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los que alcanzarán la larga vida? Para alcanzar larga vida o vida eterna, hay que comer del árbol de la vida, que se le prohibió a Adán y Eva por causa del pecado, por haber comido del fruto. A Génesis capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 nos muestran dichas escenas. Y la expulsión del hombre del huerto del Edén y la prohibición de comer del fruto en los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis. Pero en Apocalipsis en el capítulo 22, en el versículo 14, se nos dice las condiciones para poder comer del árbol de la vida y poder entrar por las puertas de Jerusalén y ser salvos y vivir eternamente. Dice allí Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el derecho o cuál es la condición que el hombre debe tener para tener derecho al árbol de la vida? La Escritura es clara. El Espíritu Santo es claro. Guardar sus mandamientos. De eso se trata la Biblia y de eso nos habla Salomón en Proverbios capítulo 12, versículo 13, donde nos dice que el fin de todo discurso, el fin de todo estudio, el fin de toda predicación y de toda lectura bíblica es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea obra mala. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 22, 12, advirtiéndonos lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno fuere según vida eterna para aquellos que tienen buenas obras, destrucción y muerte perpetua para los pecadores, pues la paga del pecado es la muerte. Ahí vemos dos grupos de gente: salvos y perdidos, trigo y cizaña, Abeles y Caínes. Pero para ser salvo, para ser sellado y redimido, primero hay que confesar nuestros pecados para que Cristo nos limpie y nos restituya su espíritu, para que estemos bajo la gracia y no bajo la ley que nos muestra el pecado. De esa manera somos transformados de día en día, de victoria en victoria, de paso a paso, a la imagen y semejanza de Cristo, contemplándole cada día a través de la oración y del estudio de su palabra y de los evangelios. Y seremos transformados imperceptiblemente a su imagen y semejanza y a sus obras, viviendo Cristo su vida en nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, siendo regenerados a la imagen y semejanza del hombre, que el hombre tuvo cuando fue creado, saliendo de la mano de Dios en el huerto del Edén. Así que se promete a los 144.000 protección porque han puesto a Dios como habitación y retaguardia, han confiado en Dios, en su palabra y en sus mandamientos, se han guardado de tropezar con piedra, se han guardado de pecar y de apostatar en medio de la apostasía, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones y en medio de las muertes y plagas. Y Dios ha enviado a sus ángeles para sostener a sus santos.
para que éstos no pequen. Pues si el 144.000 pecare, se perdería. Esto porque Cristo sale del lugar santísimo y dice, como lo dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio asúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Quiere decir que cuando Cristo salga del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia, como ocurrió en tiempos de Noé, no habrá más nada que hacer por el pecado y por el pecador. Entonces Jesús nos dice aquí en Apocalipsis 22:11 que el que se estaba santificando siga santificándose, que el que estaba pecando siga pecando, pues se cerró la puerta de la gracia y ya no hay más nada para los pecadores. Es por eso que dice el libro de Joel, si mal no recuerdo, que las personas del mundo irán de mar a mar buscando palabras de salvación a través de los fieles de Dios, pero no la encontrarán. ¿Por qué? Porque cuando Cristo salga del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia, se habrá acabado la intercesión por el pecado y por el hombre. Y en ese transitar de que Cristo sale del lugar santísimo a que llega a la tierra, a la atmósfera de la tierra, pasa una semana. Por ende, desde que Cristo sale del lugar santísimo y va a donde el Padre para ser coronado, como dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y en que después de ser coronado venga a buscar con sus ángeles a sus santos, ocurre una semana de tiempo. Por lo tanto, si el 144.000 durante esa semana que vive sin intercesor peca, está perdido. Es por eso que 144.000 será sostenido por los ángeles de Dios para no tropezar, para no pecar, para no apostatarse por medio de la gracia de Cristo, del poder del Espíritu Santo, en medio de la destrucción, de la persecución, de la tribulación y de las plagas y de la hambruna. No se apostatará, no se escandalizará por la situación que le tocará vivir. Apocalipsis 9:4 nos habla que los que serán destruidos o que fueron destruidos en un tiempo pasado como en la Edad Media, a través de las destrucciones que ocurrieron en la Roma imperial occidental y oriental, que nos cuentan o nos narran las 7 trompetas de Apocalipsis. Las personas que fueron destruidas en aquel tiempo fueron destruidas porque no tenían el sello de Dios en sus frentes, porque no tenían el nombre de Dios en sus frentes, porque no tenían el carácter de Dios en sus frentes. Pero al contrario, ¿quiénes fueron salvos de la destrucción en aquel tiempo de la Edad Media? Sino aquellos que tenían el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, igual que los 144.000 en Apocalipsis 7 y 14. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 nos dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Por lo tanto, los que son destruidos en estas tribulaciones y en estas plagas son aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, o sea, aquellos que no tienen el carácter de Dios en sus frentes, el nombre de Dios en sus frentes. Por lo tanto, son aquellos que no dan gloria a Dios, no muestran su carácter. Por eso el mensaje del primer ángel nos dice: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Entonces el juicio emitirá una sentencia: vida eterna según fuere tu obra buena, y muerte perpetua según fuere tu obra mala. Para los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vida eterna. Para los que se apostatan, se escandalizan y se avergüenzan de Cristo y no quieren reconocer su pecado ni abandonarlos, la muerte perpetua. Para los primeros, el derecho al árbol de la vida. Para los segundos, estar afuera de la ciudad y del Edén, y con ello no tener acceso al árbol de la vida y morir. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Cristo es nuestra ganancia y nuestra salvación de esa muerte. Pero para eso hay que reconocer nuestros pecados y abandonarlos, y la misericordia de Dios será sobre nosotros, como Él lo ha prometido por medio de su palabra.
Ezequiel capítulo 9, versículos 3 y 4, que son pasajes que ya hemos estudiado bastante, nos relata lo siguiente: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, la presencia, la persona de Dios, se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura un tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Quiere decir que los sellados son aquellos que se adolecen por sus propios pecados y apostasías y por los pecados y apostasías de su iglesia, de su pueblo. Proclaman o claman, demandan o amonestan a sí mismos, se amonestan a sí mismos y amonestan a la iglesia por sus pecados y apostasías, pero luego interceden ante el Padre por medio de Jesucristo por el perdón de sus pecados y el perdón de los pecados y apostasías de su pueblo, los que claman y los que gimen. Esto lo vamos a explicar en otro video, en donde vamos a comprender el mensaje que deben predicar los 144,000 que serán sellados con el nombre del Padre en sus frentes, porque son los que claman y los que gimen. Esas personas que claman y gimen y tienen el sello de Dios en sus frentes, no les alcanzará la destrucción. Ahora, la destrucción, según Ezequiel 9, comienza desde el santuario, comienza desde la iglesia, desde el lugar santísimo del templo, y comienza la destrucción desde los sacerdotes, ancianos, para abajo. Entonces, la destrucción comienza por el pueblo de Dios, no por el mundo. Entonces, quedará un remanente de ese pueblo destruido por sus pecados. La situación por la cual se destruye al pueblo de Jerusalén o a la nación de Israel en Ezequiel capítulo 9 está expuesta en Ezequiel capítulo 7 y 8, donde se nos muestra la apostasía de la iglesia adventista del séptimo día de aquel entonces, porque ellos guardaban el sábado y esperaban el primer advenimiento de Jesús, como nosotros hoy guardamos el sábado y esperamos el segundo advenimiento de Jesús. Por lo tanto, esta destrucción de Ezequiel 9 es análoga para el pueblo de Dios hoy y nos comprende y nos comparte una gran lección para nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. La señal en Éxodo. Vamos a entender, como yo les decía al comienzo del estudio, que la experiencia de los 144,000 es una experiencia no propia de ellos, sino también propia de todo el mundo cristiano desde tiempos de Adán. Pero vamos a entender puntualmente que la experiencia de los 144,000 es una analogía de la experiencia vivida por Moisés y por los israelitas al salir de Egipto. Y para ello vamos a revisar Éxodo capítulo 11 y Éxodo capítulo 12, donde vamos a encontrar en este estudio la similitud en que fueron sellados, fueron justificados, fueron redimidos, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud del mundo, se fueron al desierto o al campo, guardaron los mandamientos y entraron en Canaán, sellados, salvos, guardando el sábado, la reforma pro salud simbolizada por el maná y creyendo al evangelio que Cristo les había dado por medio de Moisés, a la ley y al testimonio. Y vamos a ver que esa experiencia se trasuntó en que esa gente cantara el cántico de Moisés como lo cantarán los 144,000. Es una experiencia similar. Solamente los 144,000 y los israelitas con Moisés en aquel tiempo, solamente la generación perteneciente a la generación de Moisés que salió de Egipto, pudieron cantar el himno de Moisés. Y solamente los 144,000, nadie más podrá cantar ese himno al final de la historia. Es un tema de experiencia. Y la experiencia que van a vivir los 144,000 es una victoria sobre el león, sobre la serpiente, porque ellos, como dice Salmo 91, pisarán al león y a la serpiente, como Cristo las pisó,
Por lo tanto, ellos vencerán como Cristo venció según Apocalipsis 3:21. Y esas personas se sentarán con Cristo para gobernar por siempre y le servirán dentro del templo. Vamos entonces a Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Aquí tenemos el contexto de plaga. Van a caer plagas. Por lo tanto, para que la plaga no te llegue, como vamos a ver en los pasajes siguientes, el pueblo debía pintar o marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero que iba a redimir al pueblo de sus pecados, simbolizando a Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Por lo tanto, vamos viendo que para alcanzar el sello de Dios o la marca de Dios a través de esa sangre del Cordero, tenemos que reconocer nuestro pecado y poner nuestra fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Dios coloca su sangre sobre nosotros para limpiarnos y redimirnos, perdonándonos y salvándonos así de la destrucción que los mundanos o los egipcios iban a sufrir a través de las plagas o la ira de Dios vaciada sobre el mundo sin misericordia, sobre el cáliz de su ira. Por eso el mensaje del primer ángel nos manda a temer a Dios y guardar sus mandamientos y mostrar su carácter dándole gloria. Pues si no lo hacemos, el tercer ángel nos advierte que aquel que adore a los rebeldes, esto es, al papado, la bestia, a la imagen, las iglesias protestantes apóstatas, y reciban la marca, esto es, la ley dominical, rebelándose contra el sábado y la ley de Dios, recibirán la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel nos está advirtiendo cuáles son las condiciones que Dios nos advierte y nos demanda para ser salvos y que no nos alcance destrucción. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, abandonarlos, y el Señor nos perdonará por la sangre derramada por el Cordero de Dios desde la fundación del mundo, simbolizada en el caso de los israelitas por el sacrificio de un cordero cuya sangre fue puesta a los dinteles de cada hogar de los israelitas para asegurar que ellos habían sido redimidos y perdonados y que pertenecían al pueblo de Dios o que le pertenecían a Dios, quedando así marcados o sellados a través de esa mancha de sangre de ese cordero en los dinteles de su puerta. Por lo tanto, esta gente fue marcada, fue sellada por la sangre de Cristo, por el carácter de Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno demande a su vecino y cada uno a su vecina joyas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era un gran varón a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo en la tierra de Egipto. Y dijo Moisés: así dice Jehová: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, por los mundanos, cual nunca hubo ni jamás habrá. Verso 7. Mas entre todos los hijos de Israel, mas entre todos los hijos de Dios, desde el hombre hasta la bestia, mas entre todos los redimidos de Israel, mas entre todos aquellos que haya marca, señal o sello de la sangre del Cordero sobre ellos, ni un perro,
moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los mundanos egipcios y los israelitas cristianos. Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 14 nos amplía esta cuestión y nos explica: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal. Esta palabra señal es muy interesante, porque esta palabra señal viene del hebreo ot, que significa en forma literal bandera, faro, monumento, presagio, prodigio, evidencia, marca, señal. Por lo tanto, la sangre del Cordero, que simbolizaba a Jesús y a la justificación por la fe por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, simboliza la marca, el sello o la señal de Dios que pone sobre su pueblo para cuidarlo, protegerlo y defenderlo de la destrucción. Pero para poder tener el sello de Dios, la marca de Dios o el carácter de Dios sobre nosotros, primero debemos ser redimidos, reconociendo nuestra apostasía, nuestro pecado, saliendo del estado mundano del laodicense, tibio, y reconociendo nuestro pecado y abandonándolo, alcanzando así misericordia, como lo expresaba el libro de Proverbios que leímos al principio. Y la sangre, verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, la señal, la marca, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, para ser sellados, marcados por el sello o la señal de Dios o marca de Dios, debemos reconocer primero nuestros pecados y apostasías, abandonarlas y ser perdonados por la misericordia de Cristo, del Padre, por medio de la obra de Cristo y del derramamiento de su sangre. Y el Padre coloca la señal, el carácter, la muerte, la sangre de Cristo sobre nosotros, su promesa, para sellarnos, para salvarnos, para protegernos y darnos vida eterna, diciendo: este pueblo es mío, no le alcanzará destrucción alguna. Ahora vamos a revisar el libro de Joel, el capítulo 2 por completo, porque allí se nos va a explicar la experiencia de los 144.000. Es decir, que en el libro de Joel, capítulo 2, también se nos habla de los 144.000, pero sin mencionarlos literalmente como si son mencionados en Apocalipsis capítulo 7 y 14. Así también ocurre en Salmo 91, el Salmo de los 144.000, donde no se los nombra, pero se muestra el contexto que a ellos les tocará vivir, y también la situación y las características de la experiencia que a ellos les tocará vivir. Joel capítulo 2 nos habla de la experiencia de la remisión, de la limpieza que sufrieron los 144.000 y los beneficios que ese arrepentimiento y abandono del pecado traerán. Tocad trompeta en Sión y pregonad. Cuando se dice tocar trompeta es clamar, es amonestar, es predicar, como lo dice Isaías 58:1, que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Por lo tanto, tocar trompeta quiere decir que se debe proclamar el evangelio y amonestar al pueblo impenitente y pecador o apóstata, para que se arrepienta, sea perdonado, alcance misericordia, sea salvo y con ello sellado y librado del día de la tribulación. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuál es el día de Jehová que está cercano? Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba,
Un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Cuando el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Vuelvo a reiterar, ¿cuál es el contexto de estos primeros 4 versículos de Joel 2? Es el contexto de la segunda venida, como lo muestra y revela Malaquías capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todo aquel que no quiere reconocer su pecado, que no quiere abandonarlo, y todos los que hacen maldad, todos los pecadores, serán estopa, serán ceniza, producto del fuego consumidor que los abrazará, el fuego de Dios. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová, de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, mas para vosotros los que teméis mi nombre, los que guardan los mandamientos, los que le obedecen y dan gloria, los que muestran su carácter santo, justo y bueno. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, estos salvos son salvos por Cristo. En sus alas traerá salvación, estarán bajo las alas del águila, estarán seguros, estarán morando bajo la sombra del Omnipotente, muy similar a lo que ocurre en Salmo 91, los cuales están viendo la destrucción de los impíos, mas a ellos no les llega plaga alguna. Caen 1000 y 10.000 a su diestra y siniestra, y a ellos no les alcanza mal alguno. ¿Por qué? Porque temen a Dios, porque confían en Dios, porque creen en el Evangelio, porque no abandonaron los 3 ángeles, porque se mantienen fieles y no caen en la apostasía ni pecan, porque los ángeles de Dios los sostienen, y ellos miran a los impíos siendo destruidos por el fuego consumidor de Dios y por las plagas derramadas por la ira de Dios, sobre aquellos que no le obedecen, sobre aquellos que no obedecen su evangelio, sobre aquellos que no guardan sus mandamientos ni su ley, sobre aquellos que no le temen. Sobre los soberbios, sobre los que encubren sus pecados, como lo decía Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y abandona alcanzará misericordia, como decía el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es por eso que luego nos recuerda en el versículo 4, Malaquías 4, que debemos acordarnos de la ley de Moisés, mi siervo fiel, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, el tercer Elías, el fuerte clamor, el movimiento cristiano final, que proclamará el retorno de Cristo. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él, ese mensaje que proclamará el tercer Elías, el movimiento cristiano final, conformado por los adventistas y todos nuestros hermanos cristianos que se nos unan, ese mensaje convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Unirá a la humanidad. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. No sea que yo venga a la tierra y la hiera con muerte. La maldición es la paga del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, para prevenir esa muerte, esa maldición, esa destrucción, esa herida, debemos temer a Dios, guardar sus mandamientos y acordarnos de la ley de Moisés. Por lo tanto, estas personas de Joel 2 simbolizan a los 144.000 previos a la segunda venida de Cristo, como lo acabamos de ver con Salmo 91 y Malaquías 4, en medio de la destrucción y la mortandad generalizada en la humanidad.
Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Ese día es el día ardiente como un horno, la segunda venida de Cristo, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Destrucción. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él te verán los pueblos, se pondrán mustíos todos los semblantes. Verso 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno oprimirá a su compañero, cada uno irá por su sendero, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, como lo dice Apocalipsis y Mateo 24. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, arrepentíos, convertíos y creed al evangelio, decía Jesús, sus apóstoles y sus profetas. Convertíos a mí, este es el mensaje de Dios para su pueblo. Convertíos a mí, confesad vuestros pecados, abandonadlos, que yo os perdonaré, dice el Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, clamando y gimiendo. Esos serán los sellados, y a esos no les alcanzará plaga ni destrucción. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Pero para alcanzar misericordia, como decía Proverbios capítulo 28, verso 13, y como lo dice el versículo 11 al 13, hay que adolecerse del pecado, hay que arrepentirse del pecado, hay que rasgar nuestras vestiduras por el pecado, hay que llorar por nuestros pecados y por los de la iglesia, clamando y gimiendo, amonestando e intercediendo por los pecados míos y por los pecados de mi pueblo. Y esa persona alcanzará misericordia y será sellada, y no alcanzará a su vida la destrucción y las plagas ni la ira de Dios, porque ha temido a Dios, porque ha dado gloria a Dios, porque vive debajo de la sombra de Dios, del Omnipotente, bajo su abrigo, bajo sus alas. Habita seguro el que teme a Jehová, y la plaga no le alcanzará. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí? Es decir, ofrenda y libación para Jehová Dios vuestro. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Esto es lo que tenemos que estar haciendo como individuos y como iglesia, como congregación, como hermanos. Tocar trompeta, clamar y gemir por nuestros pecados, amonestarnos los unos a los otros, pero respetándonos, amándonos, edificándonos, teniendo paciencia.
tocando trompeta, pregonando ayuno, llamando a la congregación, a la oración, al ayuno, al arrepentimiento. Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y pastores, lloren ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, clamando y gimiendo, seremos sellados. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Versículo 18. Entonces Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Pero primero tiene que clamar, tiene que gemir, tiene que llorar, tiene que arrepentirse, tiene que hacer ayuno. Tiene que confesar su pecado y su apostasía, y no solamente el de él, sino de su pueblo, de su iglesia, Israel. Entonces Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Verso 19. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os enviaré trigo, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al ejército del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios destruirá al pueblo o al ejército enemigo del pueblo de Dios y enemigo de Dios. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente. Y aquí viene la promesa y la profecía de la lluvia tardía. Por lo tanto, este es un contexto del tiempo del fin. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y eso es lo que estamos esperando, la lluvia tardía. Pero para recibirla, primero hay que llorar, primero hay que gemir, primero hay que clamar, primero hay que confesar nuestros pecados y abandonarlos, y arrepentirnos, y ser perdonados y redimidos. Y después de eso, guardando sus mandamientos por el poder del Espíritu Santo, recibiremos el don máximo, la lluvia tardía. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Versículo 24. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Por lo tanto, la oruga, el pulgón, el revoltón fueron símbolos también de ejércitos invasores humanos, como también de plagas de insectos que fueron destruyendo las cosechas y los países apóstatas o que no obedecían a Dios. Pero el Señor va a restituir toda esa destrucción en medio de aquellos que se arrepientan. Versículo 26. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El fuerte clamor, la lluvia tardía. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Joel 2 está en el contexto histórico
de los 144.000. O Joel 2 habla de la experiencia de los 144.000 en el tiempo final, previo a la segunda venida de Cristo, que será el día ardiente como un horno, como lo dice Malaquías 4, 1 y 2, y como lo dice Joel 2, 1 al 3. Dice allí, y será después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, como lo reza Mateo 24. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Esos que queden en Jerusalén es un remanente. Pero como vimos en Ezequiel capítulo 9, la gran cantidad de israelitas, la gran cantidad de cristianos, la gran cantidad de adventistas, comenzando desde los pastores y sacerdotes del lugar santísimo, serán destruidos, porque no quisieron arrepentirse de sus pecados y apostasías, ni confesarlos, ni abandonarlos. No quisieron predicar contra ellos, ni quisieron interceder por ellos, porque no los quisieron reconocer. No quisieron reconocer su estado laodicense, pecaminoso y apóstata. Por eso no alcanzarán misericordia, ni serán prosperados, ni sellados, ni tomados en cuenta para habitar bajo el abrigo del Altísimo y debajo de las alas de la grande águila. Pero cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué es invocar el nombre de Jehová? ¿Para qué invoco el nombre de Jehová? ¿Y quién es Jehová? Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jehová, que es Jesús, es para el perdón de nuestros pecados, habiéndolos confesados, arrepintiéndonos y abandonándolos, y alcanzando así por la gracia divina la misericordia y el perdón por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, siendo perdonados en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, invocando ante el Padre las promesas por medio del nombre de Jesús. Y esta situación la encontramos también en Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 13, y este profeta también nos enmarca la visión en el tiempo final. Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 13 nos muestra el contexto también de los 144.000 y por qué fueron redimidos. Se arrepintieron de sus pecados y los abandonaron. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, a la ley y al testimonio. Y eso viene de Jerusalén, viene del templo. Y todos los pueblos del mundo que se acercan a Sión, que se acercan a Dios, que se acercan a Jerusalén, deben guardar su palabra y su ley para mantenerse en el camino que Dios nos enseña, que es el mismo camino que Jesús caminó en esta vida, dándonos ejemplo a través de sus pasos. De manera que cualquiera que siga por medio de la gracia el ejemplo de Cristo y su camino, será salvo indudablemente. Verso 3 de Miqueas 4. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, promesa de Dios. Verso 5.
Bien que todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, a la pecadora, a la apóstata, la recogeré y la perdonaré. A los 144,000. Para hacer 144,000, primero hay que arrepentirse, dejar de cojear y creer en el Evangelio y abandonar el pecado confesándolo. Tu pecado, mi pecado y el pecado del pueblo. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Y haré un remanente de la que cojea y de la descarriada, una nación poderosa. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora para siempre. Por lo tanto, el remanente no es una denominación completa, sino un número muy pequeño de esa denominación. Porque la mayoría será destruida, como lo vimos en Ezequiel 9, pues no quieren reconocer sus apostasías y sus pecados, ni mucho menos abandonarlos. Y haré un remanente de la que cojea y de la descarriada una nación poderosa, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, donde estaban los 144,000 en Apocalipsis 14, delante del Cordero y delante del trono de Dios, en el monte Sión. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá a ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, clama y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Además de clamar y gemir por los pecados propios y por los pecados del pueblo, confesándolos y abandonándolos, debemos salir de la ciudad y morar en el campo, en el desierto, donde seremos sostenidos por la grande águila y habitaremos debajo de sus alas y habitaremos bajo el abrigo del Omnipotente y bajo su sombra, como los hermanos del Salmo 91, los 144,000. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ha puesto a Jehová por su delantera y por su retaguardia. Ha confiado en Dios, y Dios lo sostendrá y lo protegerá de todo mal y de toda hambruna. Duélete y gime, clama y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Ahí está el remanente, en el campo, no en templos de ciudades, ni en grupos de WhatsApp. En el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora también muchas naciones se han juntado contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová tu despojo y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Vamos a ver ahora los redimidos. Y nombrábamos que acá en Joel 2, se nos decía que todos aquellos que invocaran el nombre de Jehová serían salvos. Joel 2:32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Vamos a ver esto. Y vamos a comenzar viéndolo con el libro de Génesis en el capítulo 4, versículo 25-26, que es posterior a la apostasía de la iglesia a través de Caín y de todos sus descendientes que se apartaron de Adán y de Eva y de los santos, y continuaron su creencia en Dios a su manera en forma apóstata, y no quisieron reconocer como Caín sus pecados
y no quisieron ser salvos por la sangre del Cordero de Dios, simbolizado en el sacrificio que Dios demandaba y que Adán y Eva y también Abel llevaron adelante obedeciendo a Dios, pero que Caín se rebeló contra lo que Dios había dispuesto por medio de su palabra, que era ser salvo de sus pecados reconociéndolos por medio de la sangre del Cordero a través de este sacrificio que simbolizaba a Jesús en la cruz del Calvario en lo futuro. Por lo tanto, Caín no quiso poner su fe en Cristo para ser salvado de sus pecados, pues no quiso reconocer su pecado al matar a su hermano. Génesis capítulo 4, versículo 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para salvación de sus pecados. Esto es, en Cristo Jesús. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Hablando de los 144.000 en Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Verso 15. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Malaquías capítulo 3, verso 16 nos dice a quién Dios oye cuando le invoca. ¿A quiénes Dios escucha cuando invocan su nombre? ¿A toda la iglesia? No. Ahora vamos a ver a quién Dios oye cuando su nombre es invocado. Entonces los que temen a Jehová, los que guardan sus mandamientos o se arrepienten de haber pecado y quieren guardar sus mandamientos, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. ¿A quiénes? A los que temen a Jehová. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, serán pertenencia de Dios, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Serán redimidos. ¿Quiénes? Los que temen a Jehová, pero que previamente a obedecer reconocieron su falta, sus pecados y apostasías y las abandonaron. Isaías capítulo 65, versículo 19 al 25 nos dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán casas, y otros morarán en ellas. No plantarán y otros comerán. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán por largo tiempo la obra de sus manos. O sea, el pueblo de Dios alcanzará la vida eterna a través de la salvación en Cristo, comiendo del árbol de la vida. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, para muerte. O sea, no naceremos para morir como ahora. ¿Ya? No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, para muerte. No nacerán para morir, porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes son con ellos, eternos. Comen del árbol de la vida porque guardan sus mandamientos. Y sucederá que antes de que ellos clamen, responderé yo. Y mientras aún estén hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos,
y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. No habrá muerte, no habrán carnívoros. El mismo lobo pasará junto al cordero, no se lo comerá, y el león será herbívoro, comerá paja como el buey. Por lo tanto, hermano querido, debemos ser veganos, porque el matar para comer es pecado y es muerte, y no representa lo que Dios quiere para su pueblo en lo presente, en lo pasado y en lo futuro. Isaías 58:1 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y esa proclamación que invoca a Jehová a arrepentirse y creer en su evangelio, que clama como voz en cuello, como trompeta, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, se expresa a través del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, que Isaías 58, del versículo 1 al 14, también nos habla. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y esta casa de Jacob no quiere reconocer su apostasía y su pecado. Por lo tanto, no puede ser perdonada, y no puede ser sellada, y no puede ser salva, y no puede irse con Cristo. Fíjense lo que dice acá: que me buscan, verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Estudian la Biblia, escuchan predicaciones, van a la iglesia, son parte de la iglesia adventista, buscan a Dios cada sábado y cada día, quieren saber sus caminos, quieren saber su voluntad, estudian la Biblia, pero creen que no han pecado. Estamos en un estado laodicense que no nos permite ver nuestro pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Estas personas que buscan a Dios en medio del pueblo no comprenden que están en pecado y en un estado laodicense, pues el laodicense no sabe que es laodicense, pero necesita ser reprendido por medio del clamor de la voz del atalaya para sacarlo de ese estado laodicense. Pero esa atalaya, además de clamar, debe gemir, debe orar por el pecado del laodicense para que crea en la verdad y en la reprensión y abandone su pecado y se humille ante Dios. Y así pueda alcanzar perdón, misericordia y salvación por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Que me buscan. Vamos de nuevo a leer todo completo. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? Entonces, estas personas que buscan a Dios no quieren confesar su pecado o que se han apartado de la ley, pecando, infringiendo la ley, pero ahora exacerban sus obras, exacerban sus tradiciones, exacerban las obras externas del culto, el ayuno, la oración. Pero no es tu oración, no es tu ayuno lo que trae el perdón, sino es que tú reconozcas tu pecado y te humilles a Dios y lo abandones. Dice el Salmo 51 David, los sacrificios, porque mire, dice Salmo 51 versículo 16 al 19, porque no quieres tu sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, como lo que se manda hacer aquí en Isaías 58. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Por lo tanto, para que Dios acepte nuestras oraciones, nuestras obras, nuestros diezmos,
Y todo lo que nosotros hagamos en el culto, primero debe estar limpio en la sangre del Cordero, a limpiarnos de los pecados que le hemos confesado previamente, apartándonos de ellos y de toda apostasía. Y no tenemos que hacer gala de nuestras obras, como esta gente está haciendo gala de lo que ellos hacen, creyendo que por lo que ellos hacen, Dios les responderá. Lo único que espera es el arrepentimiento y la humillación de sus corazones, aceptando sus pecados y apostasías. He aquí, verso 4, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? Cuando nos preocupemos del prójimo, cuando ayudemos al prójimo como Cristo ayudaba a los demás, entonces, según el versículo 8 de Isaías 58, nacerá tu luz como el alba, nacerá Cristo en nosotros, el carácter de Jesús, y será puesto su sello, su nombre, su carácter en nuestra frente. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, como en Salmo 91, los 144.000. Has puesto a Jehová como tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y engordará tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Solamente predicando el mensaje de los tres ángeles se puede hacer esta obra, que proclama temer a Dios y darle gloria, pero que también condena a todos aquellos que no quieran guardar su palabra y sus mandamientos, y denuncia la obra apóstata del papado y de las iglesias apóstatas protestantes. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad de mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este capítulo demarca cuál es el mensaje que debe proclamar el pueblo de Dios. Clamar por su pecado y el pecado de su pueblo, gemir, interceder por esos pecados, denunciar la apostasía en medio de la iglesia y predicar el evangelio de los tres ángeles que restaura la verdad después de haber sido rechazada, perseguida y pisoteada por el cuerno pequeño y por sus hijas, las iglesias protestantes, la ramera, madre de las rameras, y sus hijas, las iglesias cristianas que se han apostatado como la madre, como la iglesia católica. Y debemos exaltar el sábado, debemos santificar el sábado, y para santificarlo debemos ser santos como Dios es santo. Por lo tanto, debemos tener el carácter de Dios santo. Y aquellos que muestren el carácter de Dios santo, que santifiquen el sábado, que lo cuiden de no profanarlo,
pero que claman y gimen contra sus pecados y los pecados del pueblo, amonestando al pueblo por su apostasía, esa gente subirá a Sión y comerá la herencia que le fue prometida a Jacob, nuestro padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, promesa de Dios, y la cumplirá. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 nos dice sobre el cántico de Moisés. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí nos dice que solamente los 144,000 pueden cantar el cántico de Moisés, pues fueron los únicos que vivieron aquella experiencia, como Moisés con los israelitas que salieron de Egipto. Apocalipsis capítulo 15, del verso 1 al 4, nos amplía el versículo 3 de Apocalipsis 14. Nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 15, 1 al 4. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca. Estos son los 144,000. Y sobre él el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, estos 144,000, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Temer a Dios y darle gloria. Aquí está el mensaje del primer ángel nuevamente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Los cantos a Dios en la Biblia representan una experiencia del pueblo o individuo que alaba a Dios al ser protegido, sustentado, redimido y salvado por Jehová. Y estos casos los encontramos en el libro de Salmos y también en Apocalipsis. Salmo 98 es la experiencia de David, que le canta a Dios para agradecerle por sus cuidados. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, regocijaos y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por lo tanto, este cántico que emana del corazón de David en Salmo 98, clama a Dios a través de este canto para agradecerle, pero también para reconocerle como Dios, como juez, como santo, justo y bueno, y como aquel que ha de retribuir a cada persona según fuere su obra, buena o mala, vida eterna o muerte perpetua. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios
por tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos a los seres celestiales, a los ángeles, que reconocen a Dios como creador, como redentor y salvador del mundo y del universo. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no solo fueron beneficiados los hombres, sino también los ángeles y los mundos no caídos, porque a través de la muerte de Cristo, el diablo fue condenado y expulsado del cielo. Y es por eso que se alegran los cielos y los ángeles en Apocalipsis 12, pero que nos dicen, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido cual león rugiente, buscando a quien devorar. Así que, hermanos, con la muerte de Cristo también fueron redimidos, también fueron salvos, también fueron librados de la mala influencia del diablo, los ángeles y los mundos no caídos. Y todo ser celestial y todo ser terrenal, cuando son bendecidos por Dios y salvados por Dios, nace en ellos la voluntad de alabar a Dios con un canto nuevo desarrollado y revelado por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo, que va a llevar al hombre o al individuo que lo cante a reconocer a Dios en su experiencia vivificadora, redentora y salvífica, y lo va a reconocer como Dios y como Creador y Salvador. Así, mis hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este estudio para leer finalmente el último capítulo que nos invoca este estudio, que es Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21, que nos revela, nos narra, nos muestra el canto de Moisés y en qué consistía. Así que tomen sus Biblias, vamos a Éxodo 15 del 1 al 21 y leamos para nuestra edificación y salvación. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le prepararé morada. Dios de mi Padre, le exaltaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Como piedra descendieron los abismos los escogieron. Como piedra descendieron a los profundos. Verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, con tu espíritu, con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. No es con espada ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Ese poder, el Espíritu Santo, es el que vence a los enemigos de Jehová y los destruye. Es el fuego consumidor. Y con la grandeza de tu poder, con tu espíritu, has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los consumió como hojarasca, envió la ira, las plagas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Verso 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de los moradores de Filistea. Entonces los príncipes de Edom se turbarán
temor sobrecogerá a los valientes de Moab. Se abatirán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado tu pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Jehová, en el santuario del Señor que tus manos han establecido, en el templo del cielo. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Por lo tanto, hemos finalizado este estudio sobre los 144.000 y las condiciones que estos 144.000 deben tener para no ser alcanzados por las plagas y la muerte, y para tener el sello de Dios en sus frentes, y para cantar el cántico de Moisés, como Moisés, Miriam, Aarón y todos los redimidos que salieron de Egipto por el poder de Dios, limpios en la sangre del Cordero, marcados en esa sangre que los justifica por la fe y que los santifica por la fe, guardando todos sus mandamientos. Por lo tanto, para cantar el cántico de Moisés y ser 144.000, hay que arrepentirse de sus pecados, hay que abandonarlos, confesándolos, hay que amonestar a la iglesia por su apostasía y su pecado, y hay que interceder por la iglesia por sus apostasías y sus pecados, para que Dios los perdone. Hay que adolecerse de ese pecado propio y ajeno. Hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles, cuyo corazón y sello es el sábado. Hay que ser santo y santificar el sábado. No hay que profanarlo. Hay que tener cuidado de no hablar nuestras propias palabras ni andar nuestros propios caminos. Y entonces dice Jehová a su promesa: te deleitarás en Jehová, y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.